Entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Hola, amada iglesia, una vez más quiero darles una cordial y gran bienvenida a esta reunión de Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir ese mensaje y especialmente hoy, a portas de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón, tener la disposición de nuestro corazón para recibir esta palabra, este maravilloso mensaje. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos dar gracias, mil y mil gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos alrededor y a través de este medio, juntos y unánimes, adorándote, alabándote, Señor. Y hoy nos unimos, Señor, a ese canto de alabanza por esa conmemoración tan maravillosa de lo que significa la natividad, de lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solo como Señor, como Mesías, como Salvador, sino también ese nacimiento en nuestro corazón para nuestra redención, para nuestro gozo, para nuestra alegría. Amado Señor, nuestro corazón está dispuesto a escuchar este mensaje y hacerlo o ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Yo lo invito hoy en el marco de este maravilloso, magno, macro evento. Lo invito para que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Y yo le he intitulado a esta palabra, a este sermón, el nombre o el título de Canto de Alabanza. Canto de Alabanza. Váyase entonces a Lucas, capítulo 1, versículo 39, y escuche lo que dice la palabra de Dios. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. A los pocos días de que el ángel le había anunciado que ella iba a ser la madre de quien sería nuestro Señor, nuestro Salvador. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Cuál criatura? Elizabeth también había recibido 5 o 6 meses antes la bendición maravillosa de quedar encinta y daría a luz a aquel que se convertiría en el precursor de nuestro Señor Jesucristo, que es Juan el Bautista. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María cuando llegó a la casa, la criatura, Juan el Bautista, en su vientre, entonces la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Ahí está Elizabeth estableciendo una serie de palabras, de halagos, de exaltaciones. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor, de mi Salvador, se digne en venir a mi casa? Es lo que le está diciendo. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, le dijo María, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y el que lo cree dice amén y amén. Amada iglesia, aquí nosotros vemos en estos versículos, estos cortos versículos propios de la época en la cual hoy nosotros estamos viviendo y por supuesto conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
pues vemos que este es uno de los acontecimientos que marca prácticamente el inicio del cristianismo, pero también al mismo tiempo que marca el comienzo de Cristo en la tierra. También hay una serie de interpretaciones que a lo largo de la historia pues han desviado la verdadera directriz, la verdadera dimensión, que han tergiversado de una u otra manera los acontecimientos para bien, para mal, de unos o de otros. Especialmente cuando Elizabeth aquí declara la madre de mi Señor, cuando Elizabeth dice la madre, dichosa tú, ¿cómo es que tú, María, te dignas venir aquí a mi casa cuando tú eres la madre de mi Señor y de mi Salvador? Esa expresión, la madre de mi Señor, pues muchos la han cambiado, la han tergiversado, hablando y diciendo es la madre de Dios. En el original del texto bíblico, la palabra que se usa aquí es kurios, que significa Señor soberano. Es decir, que en este momento Elizabeth es la primera que se convierte en declarar a nuestro Señor Jesucristo como Señor soberano, porque de quien se está refiriendo Elizabeth es de Jesús. Y por eso María, la Virgen María, la que nosotros conocemos como la madre de nuestro Señor Jesucristo, le dice dichosa a Elizabeth, dichosa, ¿no? Dichosa. Y exalta el haber creído, exalta el que ella ya está definiendo, determinando, aceptando, ya tiene la convicción en su corazón que el futuro de ese bebé que María tiene en su vientre se convertirá en un futuro en el Señor y Salvador, no solo de la vida de Elizabeth, no solo de la vida de María, su madre, sino la de todos aquellos que confiesen con su boca que Jesús es el Señor soberano. Iglesia, en este episodio se evidencia una gran alegría, como nosotros lo podemos ver. Hay una gran alegría ante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran alegría entre estas dos mujeres que de una u otra manera sienten la dicha de tener la participación en el plan de Dios. Y por eso cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando espiritualmente nace, porque nosotros lo recibimos con esa convicción, entendiendo que Él es nuestro Señor soberano, nuestra vida se llena de gozo, se llena de alegría. Lo que normal y usualmente nosotros debemos vivir en esta época, que nos recuerda, aun cuando no tenemos la certeza y la seguridad, y no se trata de entrar en este momento en esos detalles de si fue en una época de diciembre, si nació en un mes de diciembre, o nació en un mes de abril, o nació en el mes de junio, nació en el mes de julio. No importa tanto la fecha ni el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como la importancia de que Jesús nazca y que comience a morar y a vivir en nuestro corazón. Por eso, en esta época que conmemoramos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se escuchan tantas canciones que nosotros le llamamos villancicos, que son canciones de adoración, que son canciones de alabanza, que son cantos de alegría, porque ha nacido el Salvador, porque ha llegado a esta tierra la persona, el ser, el mismo Dios hecho carne para salvarnos. Y eso llena y conmueve y debe conmover los corazones. Pero nosotros lo vemos, que hay la alegría, pero no es la alegría por recibir al Salvador. No es la alegría que nosotros vemos en el mundo, porque hoy estamos conmemorando que nuestro Señor Jesucristo no solo se convirtió en hombre como Dios propio, sino también que habita en nuestro corazón para nuestra salvación, sino que la alegría de todas estas festividades, lastimosamente, a lo largo del tiempo, pues van perdiendo el sentido, van perdiendo el direccionamiento, y lastimosamente nosotros comenzamos a sentir gozo y alegría, o las personas comienzan a sentir gozo y alegría por lo que conviven, por lo que ven, por lo que comen, por lo que disfrutan, más que por el verdadero sentido y significado de lo que representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la vida de los seres humanos. Lastimosamente, lo mismo ocurre respecto a las canciones.
Nos olvidamos nosotros, hacemos y entonamos la música de los villancicos, quizá la sentimos nosotros recorrer por nuestras venas, las tonalidades musicales, pero nos hemos olvidado de la letra. Nos olvidamos de lo que significa, nos olvidamos de las expresiones, porque lo importante no está tanto en la música, no está tanto en las notas musicales, sino en las palabras escritas, lo que dicen los villancicos. Si usted le pone atención a los villancicos, si usted le pone atención a esos cantos de alabanza, a esas odas de alabanza para adorar y alabar a nuestro Salvador, vamos a entender que hay unos mensajes maravillosos, hay unos mensajes espectaculares. Mas sin embargo, muchas personas que cantan los villancicos, que cantan y exaltan esos cantos, esas odas de alabanza, no creen en Jesús, no lo valoran como tal. De pronto quizá incluso sienten en su corazón la total y absoluta, no solo incredulidad, sino también mofa. Por eso hoy quiero, a la luz de la palabra de Dios, quiero mostrarle que la misma María, su madre, le compone una canción, y aquí la manifiesta, en la palabra de Dios se manifiesta con un título, el Cántico de María. Le compuso la primera canción, casi que yo diría el primer villancico, la primera oda, el primer canto de alabanza, se lo compone su madre, la propia madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y escuche este canto de alabanza que surgió de la boca y del corazón de la madre de Jesús, de su madre, a quien nosotros la conocemos como María, la Virgen María. Escuche, versículo 46. Entonces, después de haber conversado con Elizabeth, de haber sentido alegría, de haber sentido gozo, y tanto la una como la otra se manifestaron que son dichosas, entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor. ¿A cuál Señor? Al que ella llevaba en el vientre. Mire que no está diciendo María, mi alma glorifica a mi hijo. Es que ya ella tenía un concepto claro de que ella era la sierva del Dios Todopoderoso. Era sierva que la había usado con esa quizá de pronto indignidad que ella sentía. Por eso ella dice: yo, Señor, soy tu sierva. Y el siervo está dispuesto a hacer lo que su amo define o determina. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. ¿Quién es ese Dios y ese Salvador? Sino aquel que lleva hoy, en este momento, en su vientre. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, y con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén, iglesia. En este canto de alabanza, si nosotros lo desmenuzamos y profundizamos un poquito en él, vemos que María destaca 4 verdades, expresa 4 verdades que es muy importante, relevante, que nosotros las veamos y que nosotros podamos apreciarlas en todo lo que significa la esencia de la verdad, y no de la tergiversación que la misma historia se ha encargado de hacer en cuanto a la relación de María con respecto a su Señor y su Salvador. En este canto de alabanza, en este primer canto, en este villancico, María destaca la primera verdad. ¿Y cuál es la primera verdad?
que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Mire, empiece usted a entender que María, más allá de tener en su vientre a ese hijo, ella lo ve más que su hijo, lo ve como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios Todopoderoso, soberano, le había expresado, le había anunciado que llevaría en su vientre a aquel que se convertiría en Señor y Salvador. Que desde ya era el Señor y el Salvador. En el versículo 46 que acabamos nosotros de leer, dice: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo está reconociendo que el Dios Todopoderoso se ha encarnado en ella para salvarla, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Por eso, de ahora en adelante, las generaciones me llamarán dichosa. Dichosa. Una cosa es ser dichosa y que una cosa es que le digan que es virtuosa. Es una bendición. En ningún momento María expresa y dice, por eso a partir de ahora me adorarán. No, las generaciones, cuando tienen clara esa verdad, me llamarán dichosa. En medio de su alegría, en medio de la alegría como madre, reconoce que lo más importante es glorificar al Señor, al Salvador, glorificarlo a nuestro Señor Jesucristo por la salvación. Destaca en este cántico que si nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra, ha venido a salvarnos. Es decir, que María se enfocó en el verdadero sentido de la Navidad, que es la salvación, que es Dios se hace hombre. Nuestro Señor Jesucristo se convierte en el Señor y en el Salvador. Ella se enfoca verdaderamente en lo que es y le dice a todas las generaciones, yo soy dichosa por una indignidad de Dios. Dios me ha hecho digna a mí, que yo era indigna de haberme escogido como su sierva para llevar en el vientre a aquel que nos va a salvar a toda la humanidad cuando lo confesemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, mire, nosotros podemos ver y apreciar que en este tiempo la gente piensa en otras cosas distintas en el marco de la Navidad, en regalos, en fiestas, en cenas, en vacaciones, etc. Pero nuestra mirada, y hoy a la luz de la palabra, María nos está mostrando una verdad, y es que nuestra mirada debe fijarse en la salvación. Que lo importante de la Navidad es recordar que nuestro Señor Jesucristo vino, que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, que nuestro Señor Jesucristo nació en tu corazón, nació en mi corazón para salvarnos, para la salvación. Que Dios nos envió esa bendita salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa esencia del mismo, y por eso nos enfoca que ella también siendo pecadora, que ella también siendo, nos está mostrando que si bien es cierto, Dios se ha dignado poner sus ojos sobre ella, ella es una pecadora y que por lo tanto también necesita de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza muy grande, una enseñanza que nos enfoca en que definitivamente el único que nosotros tenemos que adorar es a Dios. A Dios, en el marco de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, en quien el mismo Padre ha confesado, iglesia, que sobre Él ha recaído toda la autoridad sobre el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que Él es el único camino, el único modelo que nos lleva a Dios. Y que Él es el único que nosotros lo debemos escuchar. Y que a Él es el único que nosotros lo debemos adorar. La misma María enfocando a las generaciones para que no tergiversen, para que no cambien. Iglesia, eso es una bendición maravillosa, el entender que cuando Dios hace un llamado a un hombre, a una persona, para ser pastor, para ser maestro, para ser profeta, para ser evangelista, cuando llama el Señor a un hombre, a una persona para eso, no está llamando ni a su esposa, ni está llamando a sus hijos, no está llamando a nadie, está llamando a esa persona. De la misma forma, a quien se ha dignado entregarle todo el poder y sobre quien toda rodilla se doblará,
es sobre el Señor y Salvador, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y quienes lo acepten, como lo aceptó María, como lo reconoce María, como lo reconoce, así como ella, iglesia, en este momento, ella acepta el que nuestro Señor Jesucristo, esa bendición maravillosa, esa perlita, ese anhelo, ese sueño, ese deseo, ese poder se siembra en su vientre de la misma forma, así como nosotros también sentimos que en nuestro corazón se siembra el poder, ese sueño y ese anhelo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pues nosotros debemos considerarnos como se consideró María. Dichosos, dichosos. Señor, ¿quién soy yo para que tú te dignes haberme mirado? Yo me pregunto y digo muchas veces, yo me siento dichoso de que Dios me haya escogido, de que Dios me haya elegido para dirigir un ministerio, para servir en un ministerio, porque no son puestos de honor. Antes, por el contrario, representan grandes sacrificios, representan grandes luchas, pero en el corazón Dios lo llena de dicha, de dicha. Lastimosamente, iglesia, la religiosidad del hombre tergiversa y ha tergiversado por tantos cientos y miles de años, desenfocando la visión de María. La visión de María, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Por eso usted mire que en esta época normalmente siempre nosotros hemos escuchado a lo largo de la historia tradicional, ve, ¿qué te trajo? ¿Qué te trajo el niño Dios? ¿Qué te trajo el niño Dios? ¿Qué es lo que te trajo? ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo Jesús? ¿Qué le trajo el niño? Siempre nosotros decimos. Después, las mismas naciones comienzan a quitar ese niño Jesús, ese Dios, y ¿qué te trajo el Papá Noel? ¿Qué te trajo este? ¿Qué te trajo este? Miren cómo todo se va tergiversando. Y empezamos a mostrar, a mí me trajo este lapicero, me trajo este reloj, me trajo estas gafas, me trajo esto, y lo anunciamos por todo lado. Esto es lo que me trajo. Y nos olvidamos de que ese niño, nacido en el vientre de una mujer, nos trajo la salvación. El mayor y más grande de los regalos, la gracia de la salvación. La gracia de la salvación. Y por eso, iglesia, muchas veces, así como cuando nosotros le decimos a un niño, papito, ¿qué le trajo el niño Dios? Y uno dice, ay, me trajo este carrito. Sea agradecido. Dele gracias a Dios que por lo menos le trajo un carrito, por lo menos le trajo una camiseta, por lo menos esto. Y siempre nosotros destacamos en que los niños o que las personas sean agradecidas. Pues un buen momento, iglesia, para entender que nosotros también tenemos que ser agradecidos y darle a nuestro corazón la dicha de decirle, gracias Señor, porque tú te has dignado de poner tus ojos sobre nosotros y nos has dado el mayor regalo, el regalo de la salvación. Iglesia, lastimosamente las personas terminan de igual manera adorando más a la Madre que al Salvador. Así como se ha tergiversado el regalo, ¿qué te trajo Dios? ¿Qué te trajo el niño Dios? ¿Qué te trajo el Papá Noel? Y se van tergiversando, pues lastimosamente a lo largo de las generaciones se termina más adorando a la Madre que al Salvador. Uno de los más grandes errores es como si usted amara más al pastor que le predica en la iglesia que a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, simple y llanamente, un pastor es un mensajero. María es una mensajera. María es un instrumento del Señor. El pastor es un instrumento del Señor. Nosotros no debemos ni adorar, ni idolatrar a los instrumentos. Amamos, adoramos al único Dios maravilloso, Dios todopoderoso. Aquel que se hizo hombre para darnos la maravillosa salvación. Honramos a nuestro pastor, honramos a María, la Virgen María. Una mujer santa, una mujer virtuosa, una mujer maravillosa, una mujer en la cual Dios depositó su total y absoluta confianza y tanto amor, tanta bendición, tanta fe, tanta credibilidad que buscó ese vientre para poner la semilla de aquel que sería nuestro Señor y Salvador. De la misma forma, así como el Señor hoy te ama tanto,
te confía tanto que te siembra a ti en tu corazón la semilla de nuestro Señor Jesucristo para que tu corazón se convierta de ahora en adelante el lugar que ha tomado, que ha decidido habitar. Habita en nuestro corazón, se convierte en nuestro corazón en templo. Uno diría, Señor, pero ¿por qué escogiste mi corazón? El corazón de donde surgen tantas luchas, de donde surgen tantos engaños, de donde surgen tantas mentiras. Mas sin embargo, la misma palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. En nuestro corazón pecaminoso, el Señor saca, limpia, purifica y toda la inmundicia que hay en ellos y siembra, hace de ese corazón no solo un pesebre, sino un templo. Iglesia, una buena época para corregir el verdadero sentido de la Navidad a través de este canto de alabanza, reconociendo esta como la primera verdad. La segunda verdad que nosotros encontramos aquí, en este canto de adoración de María, es que Jesús es amor y misericordia. Amor y misericordia. Algo que nos debe a nosotros taladrar nuestros sentidos. Vuelve y lea el versículo 48 y vamos a leer ahora hasta el 50. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Cuando Dios se fija en nosotros, incluso nos busca en la condición en la que nosotros estamos, puede ser en la condición más degradante, más paupérrima, pero sin embargo Dios se digna poner sus ojos sobre nosotros, se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Por eso desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Por eso el Señor nos dice a nosotros que Él nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Eso en el corazón. Debemos nosotros entender que definitivamente si Dios ha tomado la decisión, si nuestro Señor Jesucristo ha tomado la decisión de habitar en nosotros, de vivir en nuestro corazón, de vivir en nuestras vidas y por ende de vivir en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, eso es amor. Y al mismo tiempo misericordia. Misericordia. Porque no es algo que nos hayamos ganado. No es algo que nosotros lo obtuvimos por ganancia. Es un regalo, es una dádiva inmerecida. Y eso se llama misericordia. La gracia de Dios es que a pesar de tus pecados, te otorga esa bendición. A pesar de que nosotros vemos que nuestros hijos han sido desobedientes, a pesar de que hemos visto que han tenido dificultades durante toda la relación con ellos durante los últimos meses, a pesar de eso, los seguimos amando, los seguimos bendiciendo, los seguimos guardando, los seguimos protegiendo, los seguimos perdonando con exhortación, pero con amor. Eso es el amor y también la misericordia. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Por nosotros Dios ha hecho muchas cosas. Por eso María canta, dice, santo es su nombre, porque ha hecho grandes cosas por nosotras, de generación en generación. Mire que María está reconociendo, iglesia, que no solo es con ella, que esa bendición de ser instrumento del Señor no es la única que ha sido instrumento del Señor, sino que de generación en generación el Señor ha extendido su misericordia a todos aquellos que han sembrado en su corazón el temor de Dios. Iglesia, Jesús pone sus ojos sobre los pecadores. Jesús pone sus ojos sobre aquellos que necesitan el perdón. Él mismo lo dijo. Son los pecadores, son los enfermos los que necesitan sanarse. Son los pecadores los que necesitan salvarse. Por eso, iglesia, muchas personas que no reconocen que son pecadores, pues por lo tanto no van a reconocer que necesitan de un Salvador. Cuando María dice, mi Señor y mi Salvador, es porque ella misma está reconociendo y dice, yo necesito de un Salvador. Cuando nosotros reconocemos a Jesús, no solo como el dador de las bendiciones materiales, sino el dador de la gracia infinita, de esa misericordia maravillosa que se llama salvación, entonces nosotros sentimos ese gozo, sentimos nosotros la necesidad de Jesús como Salvador, no como un proveedor, no como aquel que me lleva regalos o de aquel que se mete por la chimenea para darnos regalos en medio de una festividad, etc. María reconoce, iglesia, su verdadera condición de ser una sierva humilde. ¿Y por qué es una sierva humilde?
porque reconoce que no es digna de que Dios haya puesto sus ojos en ella. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo no soy digno de que tú me mires a mí, porque yo he cometido muchos pecados. Iglesia, en esa confesión, en ese arrepentimiento, en ese reconocimiento, pues lo que le estamos manifestando es que realmente necesitamos de un Salvador. Ser humilde es dejar que el Señor haga las cosas en nuestra vida. Ser humilde es hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Si usted lee aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 38, cuando el ángel se le aparece a María y le comienza a hablar y le comenta, le expresa el plan de Dios, el plan de salvación que tiene, María simple y llanamente lo que hace es que se haga la voluntad de Dios. Yo soy tu sierva. Y que se haga en mí tu santa y perfecta voluntad, iglesia. Hacer la voluntad de Dios es ser obediente. Esa es la bendición. La humildad, la obediencia son grandemente recompensadas, grandemente bendecidas. Y nosotros debemos entender, por supuesto, que quienes terminan obedeciendo, sino los humildes, porque aquellos que son orgullosos, aquellos que reconocen y dicen, ¿pero cuál pecado? Vaya y pregúntele, o dígale usted a una persona en la misma iglesia, ¿tú te arrepientes de algo? No, yo no me arrepiento de nada. Pues si yo no necesito arrepentimiento, si yo no necesito confesar nada, pues yo no necesito un Salvador. Pero aquellos que sí hemos cometido y que sí hemos aceptado que hemos cometido muchos errores, que hemos cometido pecados, que le hemos faltado al Señor y que aún hoy, siguiendo, edificando, siendo instrumentos de la palabra de Dios, todavía seguimos luchando, todavía seguimos cayendo, todavía seguimos teniendo esos confrontamientos espirituales, esos confrontamientos emocionales, esos confrontamientos físicos. Entendemos la necesidad de un Salvador. Entendemos, como la misma palabra de Dios nos dice, ustedes lejos de mí no son nada ni son nadie. Y eso es lo que nos mantiene cuando la misma María dice, es que el Señor ha hecho grandes cosas de generación en generación con aquellos que le temen, con aquellos que tienen el temor de Dios, con aquellos que han sabido entender, han sabido comprender que lejos de nuestro Señor Jesucristo no somos nada, iglesia. Y nos convertimos, por supuesto, en esos testimonios como hoy nos lo está mostrando María, que gracias al amor, gracias a la misericordia de Jesús, nosotros nos convertimos en testimonio. María se convirtió en testimonio, gracias a lo que ella hizo, no, a lo que Jesús hizo, se convierte en testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que otros admiren ese testimonio. Por eso ella misma dice, es que a mí me conocerán como dichosa. ¡Qué bendición! Dichosa. Una mujer virtuosa, una mujer digna, una mujer como la que nosotros hemos venido viendo los domingos, una mujer como Ruth, a la cual nosotros también podemos llamar dichosa, a la cual Dios también la eligió, Dios también la tomó, pero no terminamos nosotros adorándola en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos nosotros honrando y reconociendo su virtuosidad. La misma María nos dice ahora, dichosa, para que me admiren mi testimonio. Yo cuando le predico y cuando yo le hablo de mi testimonio, no espero que por mi testimonio usted me adore. Yo no espero que el testimonio de las personas, de tantos pastores maravillosos a lo largo y ancho de este planeta, que tienen testimonios grandes, que tienen testimonios maravillosos, que tienen y han presentado actos de sacrificio grandísimos en el mundo entero, en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades y en los pequeños poblados, en las pequeñas veredas, en lo más recóndito del mundo. Hay hombres y mujeres que han hecho cosas maravillosas y espectaculares, pero que no buscan ni pretenden que se termine adorándolos a ellos cuando han sido un instrumento de testimonio para adoración de aquel que se ha convertido en Señor y Salvador. Y eso es lo que nos resalta María. La virtuosidad de María está en eso. Pongan sus ojos en mi Señor, en mi Salvador. Yo soy dichosa porque Él es mi Señor y mi Salvador. Pero la gente en el mundo celebra la Navidad, celebran los testimonios, muchas veces exaltando más a los hombres, exaltando más las labores de los hombres, exaltando más los instrumentos o lo que Dios está usando que a aquel que dio la vida por nosotros. Iglesia,
Por eso nosotros vemos que el estilo del mundo es un estilo de desobediencia, es un estilo de orgullo, cuando Dios nos está llamando a nosotros a ser humildes para aceptar la voluntad de Dios. Esta es una buena época para reconocer y llenarnos del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La tercera verdad que nos muestra María en este canto, en este villancico de alabanza, es que Jesús es justo y pone las cosas en su lugar. Es decir, iglesia, Jesús vino para aplicar justicia y para poner las cosas en orden, para que le llamemos al pan pan y al vino vino, para que adoremos a Dios como Él mismo nos exhortó, que lo adoremos en espíritu y en verdad, para que podamos entender que Dios no necesita ni de sacrificios ni de holocaustos, que Dios necesita de confesión, de arrepentimiento, más que de esos actos de sacrificio. En el versículo 51, lea usted lo que dice la palabra de Dios, versículo 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, ha exaltado a los hambrientos, los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Mire, iglesia, en este mundo nosotros vemos por doquier que está lleno de actos de injusticia, que está lleno de abusos, que está lleno de violencia, que está lleno de ofensas. Y María no es ajena a entender y comprender en el siglo primero, en el siglo de nuestra era, que comienza nuestra era, de entender también que habían vivido no solo en esa época, sino hacia atrás, habían vivido todas esas injusticias, todos esos abusos, todos esos actos llenos de violencia. En este mundo hay muchos pobres, olvidados y rechazados, y nosotros los vemos, y María lo está estableciendo, y en este canto está diciendo, en este mundo hay personas que están totalmente olvidadas, que han sido rechazadas y que están siendo rechazadas, que hay muchos ojos y hay muchas miradas indiferentes, y que muchas personas buscan justicia y no la encuentran, es que ni siquiera los escuchan. Por eso nosotros vemos y encontramos que en el argot popular siempre decimos la justicia se hizo para los de Ruana, porque a los de Ruana, a los pobres, sí se les aplica total justicia para condenarlos, mientras que otros que violan las leyes y que nosotros clamamos por justicia, a eso no les pasa nada. Imagínate, lo está anunciando, está diciendo, estamos viviendo un mundo desigual, estamos viviendo un mundo donde unos se aprovechan más de otros. Estamos viviendo en unas situaciones adversas. Esa es la manifestación del cántico de María. Y muchos gritan que paguen los culpables. Nosotros, iglesia, estamos viendo los altos niveles de corrupción y estamos hartos, estamos cansados de tantas violaciones, de tantos robos, de tantas usurpaciones. Estamos viendo nosotros de tanta manipulación, de tanto discurso manipulador, de tanta palabrería barata que lo que hace es engañar a los pobres, a los menesterosos. Y muchos gritan, protestan, buscando a los culpables, buscando que los culpables sean castigados. Pero vemos que no pasa nada. Vemos que no ocurre nada. Y por eso nosotros a lo largo de la palabra de Dios podemos encontrar a muchos hombres, a muchas mujeres de Dios, profetas, hombres de toda la índole, de todas las capacidades mentales, situaciones económicas, clamándole a Dios por la injusticia que se está viviendo. Pero en este canto de María, en este villancico, María nos recuerda que Jesús es justo, que Jesús viene. Ella le está componiendo este canto a aquel que es justo y perfecto. Él viene, así como ha aplicado justicia en el pasado, ahora yo lo recibo, está en mi corazón, está en mi ser, como el Dios justo, el justo y perfecto, que viene ¿a qué? A darle a cada uno lo que se merece.
a darle a cada uno lo que se merece. Iglesia, lastimosamente la gente que no entendió este canto esperaban que ese Dios, este Señor justo, el Salvador justo, venía a hacer o aplicar una justicia humana, venía a implementar que los pobres físicos, materiales, los pobres de economía, sean puestos en lugares de honor y los ricos pasen a ocupar los lugares de los pobres. Iglesia, y nos olvidamos nosotros, nos olvidamos de ese llamado de Dios a la justicia, no solo a la justicia material, sino a la justicia espiritual. Llamados a que todas las personas que ven en Cristo Jesús como el Señor, el Salvador, el justo, perfecto, así se aplicará la justicia perfecta en el momento oportuno, tanto en esta tierra como en la tierra venidera. Iglesia, dice la palabra de Dios que tarde o temprano el Señor aplicará justicia en tu vida. Tarde o temprano, en esta tierra, tarde o temprano, lo que tú estás labrando, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás cosechando, tarde o temprano recibirás la bendición. La vas a recibir porque Jesucristo es justo, porque es el justo perfecto. Ese trabajo que tú haces abnegado en tu casa, en tu hogar, en tu familia, ese trabajo y esa dedicación en tu iglesia, esa dedicación a los pobres, a los menesterosos, el llorar con los pobres. Hoy precisamente, hoy estaba escuchando en una emisora nacional, estaba escuchando la historia de una mujer que salió de un pueblito de acá de Cundinamarca, un pueblo muy pequeño, salió a Bogotá, salió a la ciudad a la edad de los 17 años. Pero salió con una semilla que le había sembrado su madre, porque su madre allá en este pueblito era una mujer misericordiosa, una mujer que ayudaba a los pobres, ella siendo pobre, no teniendo nada que comer, pero ella se preocupaba más por las personas que aguantaban hambre que porque por ella misma aguantar hambre. Y esa bendición de la misericordia, del amor, lo sembró en su hija, en esta niña. Esa niña hoy es una mujer que ya tiene sus hijos, pero que pasó por todas las situaciones adversas y difíciles. Y hoy, a la edad aproximadamente de unos 50 años, durante todo ese tiempo, a lo largo de todos estos casi 40 años, ella se dedicó al servicio de las personas humildes en la calle, apoyándolas, ayudándolas, haciendo obras, haciendo acciones, preocupándose por todo. ¿Por qué? Por la injusticia, porque no es justo que no tengan un pan, no es justo que no tengan una comida, no es justo que no tengan un vestido, no es justo que no tengan consuelo. Y después de 40 años en esta tierra recibe una bendición maravillosa y le fue otorgado un apartamento, una casa para que ella pueda vivir y seguir con esa obra maravillosa. Una obra que ella misma lo manifiesta, gracias a que Dios me ha ayudado, nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado, siempre me ha mantenido firme. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es justo y Él nos va a colmar de muchas bendiciones, porque la misma palabra de Dios dice que jamás nos va a enviar a nosotros con las manos vacías, a nosotros nos llenará las manos, mientras que aquellos que no fueron misericordiosos, aquellos que fueron los corruptos, los violentos, dice, Dios los despachará con las manos vacías. Esta es una buena época para hacer cambios en nuestra vida. Esta es una buena época para mirar al vecino, para mirar al otro, para mirarlo con misericordia, para mirar, iglesia, que muchas veces hay muchas personas que pasaron todas las necesidades muy grandes y que hoy en este momento tienen de sobra en su mesa, gracias a que nuestro Señor Jesucristo los ha bendecido con una cosecha sobreabundante. Pero por eso es hora de mirar al menesteroso, es hora de mirar al desvalido, es hora de mirar lo que Dios está haciendo en las calles, de lo que Dios está haciendo con los niños, lo que Dios está haciendo con los jóvenes, lo que Dios está haciendo con hombres y mujeres desvalidos, y está llevando a hombres y mujeres como usted y como yo a aplicar la justicia de nuestro Señor Jesucristo a través de la misericordia. Una buena época para restaurar principios, para decirle bueno a lo bueno y malo a lo malo, para preocuparnos por aquellos que no lo tienen y que necesitan incluso más que nosotros mismos. Miren ese canto de María, canto de entendiendo quién es
ese ser maravilloso que ella tenía en su interior, como nosotros también lo tenemos a Cristo Jesús. Y la cuarta y última verdad que nos enseña María en este cántico es que Jesús es la promesa de las promesas. Nosotros siempre vivimos como cristianos apegados a las promesas, y las promesas, y las promesas, y nos olvidamos de la más grande de las promesas, el Salvador. Porque nosotros vamos tras de las promesas materiales, queremos sanidad, queremos esto, queremos casas, queremos carros, queremos bendiciones, queremos empleos, queremos trabajos, pero nos olvidamos de poner en el lugar correcto a la promesa de las promesas, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Mire que en el versículo 54-55 dice la palabra de Dios: acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, la promesa desde antaño, la promesa desde el comienzo: les voy a dar un Salvador. Mostró su misericordia a Abraham y a toda su descendencia para siempre. La promesa que Dios hizo de otorgar, de darnos un Salvador que nos lleve, que nos guíe, porque Él es el camino hacia el reino de los cielos, iglesia. María nos la muestra hoy como cumplida, la promesa de las promesas, nuestro Señor Jesucristo, la promesa del Mesías. Se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? Porque Dios es fiel, porque Dios cumple lo que promete y nos pide que nosotros también seamos fieles, que no cambiemos, que no tergiversemos, que no hagamos de nuestra fe, que no hagamos un amañamiento, que no hagamos elementos, objetos para tratar nosotros de sentir las cosas materiales, que más bien empecemos a sentir el Espíritu, que empecemos a vivir más por los ojos de la fe, que empecemos a vivir sintiendo y caminando en el Espíritu más que en la carne. Y por eso nos invita a ser fieles a su palabra. Mire que cuando nosotros en este canto de alabanza nos detenemos a pensar en cada palabra, en cada letra escrita, podemos nosotros entender el significado. De la misma forma como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la oración y nos dijo: ustedes deben orar así, no deben recitar así. Y nos enseña el Padre Nuestro, entendiendo la profundidad de lo que significa el Padre Nuestro, de lo que significa la oración. Pero lastimosamente, iglesia, las generaciones por generaciones, lo que terminan haciendo de esos recursos, de esas enseñanzas, terminan adorando lo que no deben adorar. Dios es amor, nos muestra María. Dios todo lo hace por amor. Y por eso María exalta la seguridad que debemos nosotros tener en el corazón del cumplimiento de las promesas. Que si nosotros hemos aceptado la promesa de las promesas, que es nuestro Señor Jesucristo, pues debemos tener la firme convicción, creer, y debemos tener confianza de que todo lo demás también llegará por añadidura. Dice la palabra de Dios: el Señor nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Así como Él escogió el pesebre más hermoso, el más humilde, escogió el más humilde, el más sencillo hace 2000 años, hoy escogió al pesebre más hermoso, que es tu corazón. Lo ha escogido, porque tú no lo escogiste, lo escogió el Señor. Y tú en ese momento debes decirle, como le dijo María: soy dichoso de que tú hayas escogido a este humilde siervo para vivir, para habitar en él. Y lo más importante, iglesia, que cuando nuestro Señor Jesucristo entra en tu corazón, se queda ahí para siempre. Para siempre, iglesia. Dios nos prometió un Salvador y ahora lo llevamos en nuestro corazón. Lo tenemos en nuestro corazón, que es el Señor de las promesas. Y de la misma forma como ya hemos recibido esa promesa de que vamos camino al reino de los cielos, a la misma palabra de Dios nos dice: si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Si ustedes aceptan a la promesa de las promesas, al Salvador, al Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, todas las demás cosas se irán cumpliendo, porque mis promesas son sí, dice la palabra de Dios. Amada iglesia, una gran enseñanza de una sierva de Dios como María, una sierva entregada, una mujer abnegada, como muchas mujeres, como muchos hombres a lo largo de la historia de la humanidad, que con su ejemplo, con su testimonio, nos quiere llenar, especialmente en esta época, el corazón de alegría y el corazón de esperanza. Por eso yo los invito para que nosotros podamos aprender de este canto de alabanza de María,
que lo más importante de los cánticos y de las adoraciones y de las alabanzas no es la música, no son las tonalidades, no es el ritmo que nos hace sentir en la carne, el vibrar en la carne, sino lo más importante es la letra, lo más importante es lo que se dice. Lo más importante cuando usted está adorando y alabando al Señor no es la música con la cual usted baila, no es la música con la cual usted siente el ritmo, sino lo más importante son las palabras que expresan, esas palabras sentidas. Iglesia, lo más importante, de la misma forma como en la oración, que no es lo más importante ni la cantidad de tiempo que yo puedo permanecer. Puedo estar días enteros y no decir nada. Puedo estar un minuto y decir mucho. Lo más importante es lo que sale de mi corazón, lo que yo comparto con el Señor, lo que Él comparte conmigo en ese minuto, en esa hora, en ese día, en ese tiempo de oración. Este es un buen momento, iglesia, para que nosotros podamos compartir estas 4 maravillosas verdades, no únicamente con los miembros de nuestra casa, que ya saben y conocen que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, sino con aquellos que han puesto su mirada y han tergiversado su mirada, y aun cuando dicen creer, sus actos dicen todo lo contrario. Con estas verdades de María hoy, en su canto, en su cántico, yo quiero desearles a todos, absolutamente a todos ustedes, una feliz Navidad. Una feliz Navidad que conmueva sus corazones, para que enfoquen y pongan sus ojos en este momento en el único, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien nosotros le debemos absolutamente todo, en esta tierra, en el reino de los cielos, en los tiempos venideros. Nuestros mayores deseos como pastores y como familia pastoral es que el Señor llene sus corazones con un canto de alabanza, que el Señor llene esos corazones con un canto de esperanza, porque vendrán tiempos mejores, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles es cuando más nosotros debemos unirnos como familia, como hogar. Yo quiero invitar a toda esta maravillosa iglesia, Pacto de Amor, para que con este canto de alabanza de María podamos nosotros intensificar esas verdades y podamos proclamar el amor de Dios al mundo. Vendrá un año que, si bien es cierto, será un año lleno de complicaciones, será un año lleno de dificultades, pero será también un año lleno de conquistas, será un año lleno de esperanza, será un año que nos va a demostrar a nosotros que cuando nos proponemos hacer algo, lo lograremos, que cuando nosotros deseamos y anhelamos con esa convicción que solo la da nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros alcanzar aquello que estaba perdido. Por eso, hoy una vez más quiero enviar a todos sus hogares, a toda su familia, un sentido, un total y absoluto sentido, un abrazo y una bendición con este canto de alabanza a través de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente y recuerden, nunca lo olviden, que nuestro Señor Jesucristo es la verdadera razón de la celebración, no solo de la Navidad, sino de todos los actos que nosotros celebramos, los celebramos en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, amado Señor, Dios bendito, por habernos dado la oportunidad de que juntos y unánimes en este tiempo, Señor, pongamos nuestra bendita esperanza en ti. Hoy, Señor, te reconocemos en este canto de alabanza, Señor, porque nuestro corazón te alaba, te exalta, Señor, estas 4 maravillosas verdades. Te damos gracias, Dios, porque a través de tu palabra, Señor, nos has enfocado que tú eres el único camino, que tú eres el único modelo y que tú eres el único, Señor, al que le debemos alabanza, adoración y exaltación. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Una gran bendición para todos ustedes. Un abrazo gigantesco de parte de mi esposa, de parte de mis hijas, de toda la familia. Me uno también a los siervos, a ese saludo de los siervos que me han acompañado durante todo este tiempo, que también les envían a todos sus bendiciones, sus abrazos y su saludo de Navidad. Que el Señor me los siga bendiciendo abundantemente
y que especialmente ahora que estamos terminando este año y que nos vamos a enfrentar a un año lleno de expectativas, lleno de una bendita esperanza, que con Cristo Jesús hoy, como lo hemos visto, sembrado en el corazón, Él hará de nosotros, como lo hizo en su tiempo con María, unos instrumentos, y que tendremos la oportunidad también de ser esos testimonios de alabanza al Rey, al Señor, a nuestro Salvador. Por el poder de Dios nos vemos el domingo en la celebración, en la reunión dominical a las 8 y a las 10 de la mañana. Los espero. Bendiciones. Chao.